Vamos a continuar con el estudio semiológico de los síndromes neurológicos más importantes. Vamos a ver síndrome meningio, hipertensión endocraniana y síndrome cerebeloso. Empezamos con la descripción del síndrome meningio. Esto se define como un conjunto de signos y síntomas que traducen irritación de las leptomeninges. La irritación puede ser de origen infeccioso, puede ser de origen químico, puede ser de origen tumoral. Hay muchas causas de síndrome meningio. Sin lugar a duda, la más frecuente es la infecciosa. Bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, pero recuerden también no infecciosas como hemorragias, traumas, neoplasias, la administración de fármacos, ¿sí?, en el espacio meningio. Los signos y síntomas principales, la cefalea. La cefalea es muy característica, muy intensa. Tanto es así que en los niños se ha descrito el grito o meningio, ¿sí? Es una cefalea que no cede con analgésicos comunes. Suele acompañarse de vómito de tipo cerebral. Recuerden que si hay meningitis puede haber encefalitis, puede haber edema cerebral y por lo tanto hipertensión endocraniana, así que no es extraño que el síndrome meningio se acompañe con signos y síntomas que pertenecen al síndrome de hipertensión endocraniana, así que vómito de tipo cerebral que no está precedido de náuseas, en chorro, a distancia. La constipación suele ser muy frecuente, la fotofobia, ¿sí?, y la fobia a los sonidos fuertes también suele estar presente. El paciente, ¿sí?, huye de las luces brillantes, le generan mucha incomodidad. Las convulsiones por irritación de la corteza cerebral también son un fenómeno frecuente. El paciente se encuentra habitualmente febril si esto es de origen infeccioso, y una cosa bastante llamativa es la hiperalgesia cutánea y muscular. Le duele todo, le duelen las masas musculares, le duele la piel, el simple roce con las manos le genera molestia. Es muy común la evidencia de contracturas, es decir, cuando el paciente posee contracturas cervical, de raquis dorsal y de miembros inferiores, la existencia de todas estas contracturas generan la famosa posición en gatillo de fusil. Algunas de estas contracturas pueden estar presentes u otras no. Vamos a ver ahora las maniobras para poner en evidencia las contracturas cuando no se ven a simple vista, ¿sí? Para contractura de nuca o de raquis cervical, podemos directamente intentar elevar al paciente desde la cabeza y vemos que se eleva en tabla. Si el paciente está consciente y nos puede ayudar, le pedimos que con el mentón intente tocar el pecho. El paciente por dolor y por rigidez no va a poder, y vamos a ver que intenta abrir la boca para llegar al esternón, ¿sí?, porque no logra flexionar, ¿sí?, el raquis cervical. Es común ver también contractura a nivel de los músculos abdominales, generando el abdomen en batea, incluso dolor abdominal. La contractura de los maceteros con la risa sardónica, ¿sí?, y la rigidez completa de raquis, donde el paciente se levanta rígido desde la nuca o en tabla o en bloque. Cuando la contractura es completa, aparece contractura del raquis cervical con la flexión, ¿sí?, cervical, contractura de los miembros superiores, hiperextensión del raquis dorsal y flexión de los miembros. Adopta la posición en gatillo de fusil. Si estas contracturas son evidentes, no hay mucho más que estudiar. Recuerden que las maniobras para evaluar contracturas son dolorosas. Ahora, si hay dudas, la contractura no es evidente o no estoy seguro de que se trate de un síndrome meningio, puedo estudiar estas contracturas, y las de miembros inferiores se estudian mediante las maniobras de Kernin y Brusinski. Las maniobras de Kernin, ¿sí?, se hace en forma pasiva. El paciente no colabora, no debe colaborar.
Entonces el explorador coloca una mano en la espalda del paciente, la otra mano sobre las rodillas para palpar la respuesta, y el explorador es quien debe elevar al paciente, ¿sí? Y esta maniobra genera flexión de las rodillas. Es una maniobra dolorosa y esta maniobra tiene cierto grado de dificultad, dado que el explorador debe tener la fuerza suficiente para poder incorporar pasivamente al paciente. Otra opción, ¿sí?, es la maniobra de curling para miembros inferiores. Con el paciente en decúbito dorsal se toma el miembro desde el talón y se lo eleva en extensión. Lo que puede observarse es que el paciente flexiona el miembro intentando limitar la extensión. También es una maniobra dolorosa. La maniobra de Brusinski se hace una flexión cervical mientras se sostiene el pecho, porque si no el paciente se levanta en bloque, y con la flexión cervical lo que se obtiene es contractura o flexión de los miembros. Todas estas maniobras que estamos describiendo, la respuesta se va a observar a nivel de los miembros. Eventualmente junto con esta maniobra puede verse algo de midriasis, no es tan frecuente, a lo que se llamamos signo de Flatau, y también puede verse junto con esta maniobra signo de Babinski, a lo que se llama signo de Marañón, tampoco es tan frecuente. La segunda maniobra de Brusinski se hace triple flexión, flexión de pie sobre pierna, pierna sobre muslo y muslo sobre pelvis de uno de los miembros inferiores, y se observa que el otro miembro realiza un movimiento similar como si lo estuviese imitando. Esas son las maniobras para evaluar contractura de miembros inferiores. El paciente suele tener una vasodilatación periférica, por lo que tiene dermografismo. Entonces uno pasa el dedo sobre la piel y queda marcado, generándose lo que llamamos raya meningia. Y puede haber, según si se compromete el parénquima cerebral, generando una meningoencefalitis, y dependiendo qué área cerebral se comprometa, podré tener hemiomonoplejías o paresias, podré tener piramidalismo, podré tener fenómenos oculares como oftalmoplegia o parálisis de algún par craneal, delirio, cualquier alteración del estado de la conciencia, desde el coma o alteraciones parciales del estado de la conciencia, trastornos vasomotores con bradicardia, hipotensión, puedo tener cualquier síntoma a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que la meningitis bacteriana es una emergencia infectológica. Es de gran importancia conocer las características normales del líquido cefalorraquídeo, ya que van a participar en la tarea diagnóstica. El líquido cefalorraquídeo normal es totalmente cristalino, como cristal de roca, posee menos de 5 células por campo por mililitro, ¿sí? Tiene una glucorraquia cercana a 50 miligramos por decilitro, es aproximadamente el 50% de la glucemia, por lo que cada vez que hacemos una punción lumbar hay que corroborar cuál es la glucemia, porque estos 50 podrá ser mucho o poco dependiendo de la glucemia que tenga nuestro paciente, y debe tener menos de 45 miligramos por decilitro de proteínas. Esto es un líquido cefalorraquídeo normal. Una meningitis bacteriana, el líquido suele ser turbio, purulento, hay mucha cantidad de células, ¿sí? Más de 5000 a predominio polimorfo nuclear. La glucorraquia está baja y esto es un factor pronóstico. Mientras más baja esté la glucorraquia, ¿sí?, más o peor pronóstico tiene nuestro paciente, pero es menor al 50% de la glucemia. Y suele tener hiperproteinorraquia moderada, cerca de 100 a 500 miligramos por decilitro de proteínas. La meningitis viral es una meningitis a líquido claro, ¿sí?, con poco elemento de elevación de células a predominio mononuclear, no hay demasiada hipoglucorraquia, ¿sí?, y tiene levemente aumentadas las proteínas. La meningitis tuberculosa es ligeramente turbio, pero no tanto como la bacteriana, ¿sí? Sí tiene muchas células, pero a predominio mononuclear, ¿sí? Tiene más de 200 células a predominio mononuclear. Hay hipoglucorraquia más que la viral, no tanto como la bacteriana, y lo que es muy característico de la meningitis tuberculosa es la gran hiperproteinorraquia que tiene.
¿sí? A más de 2000 miligramos por decilitro de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Entender la correlación clínica y las características del líquido cefalorraquídeo es de gran importancia para el clínico. Vamos a ver ahora un poco sobre síndrome de hipertensión endocraniana. Cuando nos preguntamos qué tenemos en la cabeza, en la calota craneana, bueno, hay líquido cefalorraquídeo, hay elementos vasculares y sangre, y tenemos el parénquima cerebral. Estos tres elementos distribuidos en forma armónica, ¿sí? Según la doctrina de Monroe y Kelly, allá por el 1783, el cerebro en el paciente adulto está en una caja inextensible que es la calota, y estos tres elementos deben permanecer en armonía. Si alguno de ellos se altera, ¿sí?, aparece la hipertensión endocraniana. Hay algunos mecanismos buffer, ¿sí?, que van a evitar que la hipertensión endocraniana se establezca, pero estos mecanismos tienen un límite. Sabemos que tenemos 80% de parénquima, 10% de líquido cefalorraquídeo y 10% de elementos vasculares. Si a nuestro paciente le crece una masa como podría ser un tumor, ¿sí?, lo que va a hacer, si el tiempo o si el crecimiento es lento, si el tiempo lo permite, es bajar, ¿sí?, o generar vasoconstricción para bajar la cantidad de elementos vasculares y derivar líquido cefalorraquídeo hacia las cisternas basales. Si la masa sigue creciendo, ¿sí?, se deriva más líquido cefalorraquídeo hacia el sistema espinal y se genera más vasoconstricción, pero esto tiene un límite y pasado este límite la presión intracraneana aumenta. Por supuesto, estos mecanismos buffer no logran contener la presión intracraneana cuando la situación es muy aguda. Entonces la presión intracraneana normal es de 15 milímetros de mercurio, hasta 20 podríamos tolerar. Puede subir 2 o 3 milímetros de mercurio en forma normal y habitual, hay una oscilación, y se puede elevar transitoriamente hasta 40 milímetros de mercurio durante tos, estornudo o maniobra basal, pero inmediatamente debe descender. Entonces 15 milímetros de mercurio sostenido por más de 30 minutos ya se considera hipertensión endocraniana. Causas hay muchísimas, por lesiones parenquimatosas, como traumas que generan edema cerebral, tumores o infecciones. Aquí tenemos un paciente con severo edema cerebral, ¿sí? Vasodilatación, accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos tienen una gran hemorragia, un proceso isquémico bien marcado, o hidrocefalia. Cualquiera de los tres elementos que describió Monroe y Kelly pueden estar alterados desencadenando este síndrome. Los signos y síntomas: cefalea intensa, habitualmente matutina, que no mejora, vómitos de tipo cerebral en chorro que no están precedidos de náusea, edema de papila, alteración postural, trastorno pupilar, alteración del estado de conciencia. Estos signos claramente denotan hipertensión endocraniana, ¿sí? Lo que debe quedar claro que el edema de papila es un signo tardío. El edema de papila está presente en la hipertensión endocraniana, forma parte del diagnóstico, pero suele aparecer después de las 24-48 horas de instalado el síndrome, por lo que en la actualidad en las terapias intensivas no esperamos a tener edema de papila para diagnosticar ese síndrome y tratarlo según corresponda. Vamos a analizar cada uno de estos síntomas. La cefalea suele ser intensa, persistente, ¿sí? Varía con los cambios de posición, tos o estornudos que van a hacer aumentar la presión intracraneana y clásicamente puede describirse como matutina. El vómito es de tipo cerebral, en chorro, no suele estar precedido de náuseas. El edema de papila se observa en el fondo de ojo, es importante, ¿sí? Pero como les vuelvo a repetir, suele ser un síntoma tardío. ¿Qué pasa con las características hemodinámicas de nuestro paciente? Puede haber bradicardia, puede haber hipotensión, puede haber hipertensión arterial. Vamos a ver cómo se presentan estos fenómenos. Nuestro primer ejemplo
un paciente tiene una hipertensión endocraniana de instalación lenta, por ejemplo, un tumor. El tumor va a crecer lentamente y le va a permitir a los mecanismos buffer, amortiguadores, ¿sí?, que trabajen para evitar la hipertensión endocraniana. A medida que el tumor crece, ¿sí?, lo primero que sucede es que se desplaza líquido cefalorraquídeo a las cisternas basales. Si sigue creciendo, de las cisternas basales se desplaza al sistema espinal y la presión intracraniana se mantiene dentro de los rangos normales. Si el tumor sigue creciendo, ¿sí?, lo que voy a hacer es limitar el flujo sanguíneo cerebral. Y para limitar el flujo sanguíneo cerebral, lo que voy a tener es disminución de la presión arterial para bajar la presión de perfusión cerebral, la presión con la que ingresa la sangre dentro de la calota craneana. Entonces, los pacientes con tumores cerebrales o con masas de crecimiento lento, es común que en el contexto de hipertensión endocraniana tengan hipotensión arterial. ¿Sí? A esto le llamamos respuesta isquémica del sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa si tengo un síndrome de hipertensión endocraniana de instalación hiperaguda? Por ejemplo, este paciente que tiene un gran hematoma extradural producto de un trauma. El hematoma crece rápidamente, en pocos minutos, y eso genera un gran aumento de la presión intracraniana en forma inmediata. La presión intracraniana puede incluso superar la presión de perfusión cerebral, por lo que directamente no va a ingresar sangre a la calota craneana. Esta situación lleva a la isquemia cerebral y a la muerte. Como esto no se puede permitir, hay lo que llamamos, ¿sí?, reflejo de Cushing, que es un tipo especial de respuesta isquémica del sistema nervioso, donde ante hipertensión endocraniana aguda, la presión arterial va a subir violentamente para lograr perfundir el cerebro. Entonces, cuando la presión intracraniana sube por encima de 33 en forma brusca, se desencadena el reflejo de Cushing. Hay hipertensión arterial, esto genera bradicardia y bradipnea, ¿sí? Entonces, encontrar un paciente severamente hipertenso en este contexto es una respuesta fisiológica. Hay que tener precaución con bajar rápidamente la presión, porque esta presión es la que está permitiendo que el cerebro se perfunda. Por supuesto, este mecanismo, ¿sí?, puede ser tan intenso y la presión puede ser tan alta que el paciente puede generar insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. O sea que el reflejo de Cushing es para proteger el encéfalo, pero puede ser una situación peligrosa. Claro está que lo que hay que hacer en estas circunstancias es tratar la causa del aumento de presión dentro del cráneo. Puede haber trastornos de la conciencia, reflexia, somnolencia, parálisis del sexto par, coma, convulsiones, delirio y signos de foco. Los signos de foco, ¿sí?, demuestran dónde está localizada la lesión que está generando el síndrome de hipertensión endocraniana. Tomemos por ejemplo un tumor. Si el tumor está localizado en el área frontal, en el área rolándica, occipital, en el cuerpo calloso, en el ángulo pontocerebeloso, dependiendo de dónde se encuentre, la expresión clínica será diferente. A eso le llamamos signo de foco o de focalidad. Por ejemplo, los tumores del área rolándica pueden irritar el área motora y generar convulsiones axonales, convulsiones parciales, que podrán posteriormente generalizarse. Los tumores del lóbulo frontal pueden generar morias. El frontal participa en lo que es inhibición social. La alteración de este lóbulo puede generar pérdida de la inhibición social, esto se llama moria, y se caracteriza porque los pacientes tienen actitudes, chistes o situaciones que rompen las normas sociales, fuera de contexto, con palabras no admitidas, fuera de toda norma aceptable. Los lesiones temporales suelen ser silenciosas, pero eventualmente se afectan el hemisferio dominante, el izquierdo, podrían generar una afasia de Wernicke. También se puede presentar con convulsiones, trastornos de la personalidad. Los tumores parietales, ¿sí?, sobre todo pueden generar hemianestesia, pero
si están en el giro supramarginales o en la zona pliegue curvo, pueden generar apraxias o acnoxias como cegueras verbal, ¿sí? Los tumores occipitales, trastornos visuales, hemianopsias, cuadrantopsias. Los tumores cerebelosos van a dar un síndrome cerebeloso. Los tumores pedunculares o de mesencéfalo pueden dar alteraciones de los pares craneales como un síndrome de Weber. Los tumores del cuerpo quealloso dan trastornos de índole psiquiátrico, a veces signos cerebelosos y a veces apraxias. Y los tumores del ángulo pontocerebeloso, algo frecuente como puede ser el neurinoma del acústico, pueden dar zumbidos, sordera, vértigo, ataxia, o sea, todos síndromes compatibles con lesión del nervio estatoacústico, pero por allí también está el trigémino, así que pueden dar alteración del reflejo corneano, también el facial, o sea, que pueden dar una parálisis facial o un síndrome cerebeloso. Pasemos ahora, ¿sí?, a ver síndrome cerebeloso. Este es el conjunto de signos y síntomas que se da por alteración del cerebelo y se traduce por alteraciones de la motilidad estática y cinética. Recuerden que el cerebelo regula el tono, modula los actos motores, mantiene la postura, el equilibrio, coordinación. También interviene en algunos aspectos del lenguaje, activa procesos de aprendizaje, funciones visoespaciales y regula las funciones ejecutivas. Los síndromes cerebelosos son bastante diferentes según se compromete el vermis o algún hemisferio cerebeloso. Las causas, muchísimas. Vasculares, los infartos cerebelosos son de los más frecuentes, tumorales, sobre todo en los niños, traumáticos. El alcohol, ¿sí?, da un síndrome cerebeloso tóxico de índole transitoria, ¿sí? Las cerebritis o las romboencefalitis por virus pueden dar un síndrome cerebeloso, y degenerativas como enfermedades múltiples, malformaciones como el síndrome de Chiari. ¿Cómo se manifiesta un síndrome cerebeloso vermiano por compromiso del vermes? Bueno, la causa más frecuente es el neuroblastoma y esto se da más en niños, ¿sí? Y el vermis influye sobre las estructuras de la línea media, por lo que la falta de coordinación muscular se va a ver en la cabeza, en la cara, el tronco, pero no en las extremidades. Puede haber caída hacia adelante, hacia atrás, pero no hay lateropulsión, ¿no? Y puede haber dificultad para mantener el tronco recto. Los síndromes cerebelosos hemisferio, lesión de hemisferio cerebeloso, puede ser tumoral, puede ser isquémico en un adulto, puede ser hemorrágico. Aquí la lesión, recuerden que va a ser homolateral al hemisferio cerebeloso comprometido. Las vías de Growers y de Frechen se decusan 2 veces. Así que aquí el paciente va a tener un hemisíndrome cerebeloso del mismo lado del hemisferio cerebeloso dañado. Y en general, ¿sí?, son unilaterales, hay alteración de los movimientos de las extremidades, brazos, piernas, con dismetrías, astasia, ¿sí? Suele haber caída hacia un lado o lateropulsión hacia un lado, disartria, nistagmo. Veamos los síntomas que tiene este paciente. Es muy común que consulten por vértigo, cefalea y vómitos. La cefalea y los vómitos de orígenes cerebrales, como ya mencionamos, porque este paciente también podrá tener un síndrome de hipertensión endocraniana. Dentro de los trastornos estáticos es muy común la astasia o la asfasia. Si le pedimos a nuestro paciente que se quede de pie, quieto, en posición de firme, como la actitud que toma para el signo de Romberg, el paciente va a oscilar, oscilar, oscilar. A eso le llamamos astasia, y eventualmente va a abrir las piernas aumentando la base de sustentación. A eso le llamamos asfasia, y esto evita la caída, por lo que el Romberg es negativo. Vamos a ver algunos trastornos estáticos. Es muy común el temblor rápido, de pequeña amplitud, y muy común las desviaciones. El paciente se tambalea de un lado a lado, dándole la característica marcha del nervio. La hipotonía muscular es frecuente de ver. La catalepsia cerebelosa es un estado donde el paciente adopta posiciones extrañas y se queda en esa posición muchas horas. No es algo frecuente de ver en absoluto. La asinergia, el término asinergia implica
alteración en la justeza y en la ejecución de los movimientos de los miembros y del tronco. A ver, podríamos decir que la asinergia está englobada dentro de las ataxias. Las ataxias implican alteración en la justeza de los movimientos, con un movimiento ineficaz, torpe, pero también trastornos en el equilibrio y trastornos en la marcha. En cambio, la asinergia solo hace referencia a la alteración de los movimientos. No tiene que ver necesariamente con el equilibrio. La gran asinergia es la sinergia del tronco. El paciente cuando camina, los miembros avanzan y el tronco pareciera quedarse atrás. La pequeña asinergia es la que llamamos asinergia de los miembros. El paciente va a tener esta marcha tambaleante y en zigzag, o a la que llamamos marcha de Leber. Va a tener dismetría, es decir, tiene ataxia. Podemos hacerlo con la prueba índice-nariz, talón-rodilla, ¿sí? O le pedimos que cruce o que una estas dos líneas y vemos que se pasa. Podemos estudiar, ¿sí?, los trastornos cinéticos con la prueba de prensión del vaso, ¿sí?, donde le pedimos que tome un vaso con agua y vemos que el paciente abre la mano en forma desmesurada y la cierra fuertemente para tomarlo. Podemos estudiar inversión de la mano o diadococinesia y vemos que lo hace en forma torpe, ¿sí? La prueba de flexión del tronco con el paciente acostado, se le pide que cruce los brazos y trate de incorporarse y se ve que el paciente flexiona los miembros. No es algo tan frecuente de ver. La prueba de flexión del muslo, ¿sí?, se debe a hipotonía, donde el paciente le flexionamos el muslo y podemos ver que el talón logra llegar al isquion. Y la prueba de inversión del tronco es un tipo de asinergia. A cualquier persona que le pedimos que lleve el tronco hacia atrás para evitar la caída y mantener el equilibrio, flexiona los miembros. Los pacientes cerebelosos intentan llevar el tronco hacia atrás sin flexionar los miembros y pueden caer. El test del arrodillamiento siguen siendo pruebas de asinergia, ¿sí? Le pedimos al paciente que se arrodille en la silla y vemos que eleva demasiado el miembro para tomar posición de rodillas, ¿sí? Es un adiadococinésico. Si hacemos el test de adiadococinesa vamos a ver el signo de las marionetas. Mueve las manos en forma incoordinada como si un titiritero lo estuviese manejando. Dijimos que tiene temblor, es un temblor cinético, pequeño, ¿sí?, intencional, con los movimientos. La braditeloquinesia implica descomposición de los movimientos. El paciente, para tomar un vaso, hace un movimiento único, justo y efectivo. El paciente cerebeloso, como tiene esta falta de coordinación, de justeza o de efectividad, lo que va a hacer es dividirlo este movimiento en muchos movimientos pequeños. Primero va a bajar la mano, va a observar el vaso, va a dirigir la mano hacia el vaso, va a tomar el vaso, va a cerrar la mano y después va a recoger el vaso. Pasa lo mismo si se quiere tocar la nariz, pasa lo mismo con cualquier movimiento, hace movimientos entrecortados y al movimiento completo lo divide en etapas. El arco reflejo no está alterado, pero al poseer hipotonía muscular, si tomamos un reflejo es muy común que el miembro quede en forma pendular, por lo que le llamamos reflejos pendulares, pero es expresión de hipotonía más que de alteración del arco reflejo. La hipotonía se estudia con la inspección, con la palpación de los miembros y con las pruebas de pasividad, ¿sí? Por ejemplo, la prueba de Thomas, ¿sí?, sacudir el tronco de lado a lado y vemos cuál de los brazos excursiona más. El brazo que se mueve más es el hipotónico. Se puede aventar los miembros superiores y vemos cuál se mueve más o queda en situación péndula u oscilando. Ese será el más hipotónico. Y el test de Stewart-Hobbs también para tono, ¿sí?, hacemos prueba contra resistencia. Le pedimos al paciente que lleve su puño al hombro y nos oponemos, ¿sí? Sin avisar al paciente, soltamos. El paciente normal no se golpea el hombro. El paciente cerebeloso es muy común que se golpee el hombro con el puño.
La escritura es desordenada, con letra grande y en zigzag. La palabra es cándida, monótona y lenta. Monótona porque pierde la prosodia, pierde la tonalidad, la emoción del habla, ¿sí? Pero la palabra escándida es una palabra, ¿sí?, que puede elevar y bajar su volumen, pero que esto no tiene que ver con la emocionalidad. Es común que haya nistagmo horizontal. Esto se debe a hipotonía de los músculos extraoculares. Nada más. Muchas gracias.